Hoy es 24 de enero, día de San Francisco de Sales. Nació en Thorens-Glières, Francia, el 21 de agosto de 1567. Al día siguiente fue bautizado con el nombre de Francisco Buenaventura. Por su nacimiento prematuro era de salud delicada, pero su madre siempre cuidó de él. Le gustaba jugar en el castillo donde vivía y rezaba mucho. Además, era dado en ayudar a los pobres. Su mamá le enseñaba el catecismo y él se lo enseñaba a sus amigos. Su padre, preocupado porque su mamá lo mimaba mucho, le consiguió a Francisco un sacerdote rígido como profesor, el padre Disch. Era un hombre perfeccionista y exigente, pero Francisco nunca se quejó. A los 8 años entró en el colegio de Annecy y, a los 10, hizo su primera comunión y la confirmación. Francisco quería consagrarse a Dios, pero su padre no estaba de acuerdo y lo había destinado a cualquier otra cosa. A los 14 fue obligado a estudiar en la Universidad de París. Si bien dentro de la universidad hay varios colegios y él tenía que ir al colegio Navarra, convenció a su padre para que lo inscribieran en el colegio de Clermont, dirigido por jesuitas. Sin descuidar su relación con Dios, se destacó en retórica y filosofía y después se entregó a la teología. Finalmente terminó haciendo voto de castidad perpetua. Tenía un carácter explosivo, pero lo supo controlar tan bien que cualquiera que no lo conociera podría decir que nunca tenía mal genio. De repente, un día leyó sobre la predestinación, una herejía calvinista. Se sintió muy deprimido pensando que tal vez estuviera destinado al infierno. Perdió el apetito y estaba extremadamente flaco al borde de la locura. Sin embargo, todo terminó cuando se arrodilló ante una imagen de la Virgen en París y le rezó el Memorare. Su padre lo mandó a estudiar Derecho en Padua, Italia. Repartió su tiempo para estudiar Derecho y Teología. Allí fue aconsejado por sacerdotes sabios. A los 24 ya era abogado y fue con su familia a Annecy, Francia. Vivió con ellos año y medio. Su padre le consiguió una muchacha para casarse, pero él la rechazó, como también rechazó el puesto de miembro del Senado. Ya su primo y su madre sabían de su voto. Fue a contárselo a su padre, pero él ya se lo imaginaba. Después de una lucha con su padre, pudo ordenarse el 18 de diciembre de 1593. Los calvinistas tenían invadido Chablais, y por eso fue enviado un sacerdote para evangelizar la región. No pudo lograrlo. Entonces envió a Francisco. Partió sin la bendición de su padre el 14 de septiembre de 1594, acompañado de su primo Luis. Durante la noche se quedaban custodiados en el castillo de Alinges para que no les pasara nada. En la región solo quedaban 20 católicos. Francisco entró en contacto con ellos y les exhortó a ser valientes. Su esfuerzo no solo evangelizaron esa región, sino también las circundantes. Un día de regreso el castillo fue atacado por lobos y tuvo que quedarse en un árbol toda la noche. A la mañana siguiente fue encontrado por unos campesinos calvinistas que se convirtieron más tarde. Hacía panfletos donde exponía los errores de Calvino. De ellos sacó algo para ponerlo en su libro Controversias, que refutaba a los protestantes. También se encargó de convertir a los soldados que los cuidaban. Por su paciencia la gente empezó a admirarlo y muchos apóstatas volvieron a la iglesia. El obispo Granier fue a visitar Chablais y se alegró de los resultados de la evangelización del equipo de Francisco. El obispo lo vio como un posible sucesor y por eso le pidió que lo fuera. Francisco se negó al principio, pero al final aceptó. Luego enfermó y casi murió. Cuando se recompuso, fue a Roma, donde el Papa Clemente VIII lo sometió a un examen para constatar lo que había oído del joven. Fue interrogado por sabios y teólogos que le hicieron 35 preguntas difíciles. Francisco respondió con sencillez y fue nombrado coadjutor de Ginebra. En 1602 visitó la Capilla Real de París para predicar y se llenó. El rey Enrique IV intentó retenerlo en París. En ese año murió Monseñor de Granier y Francisco le sucedió en la diócesis. Se fue a vivir a Annecy. Fue director espiritual de Santa Juana de Chantal. Juntos fundaron la Congregación de la Visitación en 1610. En ese año murió su padre. En 1622, débil de salud, acompañó al duque de Saboya a ver a Luis VIII en Aviñón. Antes de irse organizó todo por si no volvía. De regreso se hospedó en Lyon, donde el jardinero de un convento. En diciembre prosiguió su viaje, predicando e impartiendo sacramento donde fuera necesario. El 27 tuvo parálisis. Le hacían curaciones, pero no hacían más que acortarle la vida. Decía: puse toda mi esperanza en el Señor y me oyó. Escuchó mis súplicas y me sacó del foso de la miseria y del pantano de la iniquidad. Y empieza a anochecer y el día se va alejando. En su último momento dijo Jesús, falleciendo el 28 de diciembre de 1622, es doctor de la Iglesia.